Sin más preámbulo, quisiera comenzar la clase que tengo preparada para esta noche. Quisiera, si usted me permite, compartirles acerca de un tema que quizás ha escuchado ya. Es un tema de un personaje bíblico que tiene una enseñanza muy grande, y le pido a Dios en esta noche que me dé la habilidad, el don para transmitirlo. Y yo quiero pedirle que escuche la voz de Dios esta noche. Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos va a hablar esta noche, y quisiera que así como Dios me habló durante esta clase, usted pueda también a través de mi boca entender lo que el Espíritu Santo nos quiere guiar en esta noche. Si nos detenemos nosotros un momento y miramos para adentro y miramos nuestras vidas, casi el día entero estamos haciendo algo para lograr un poco de felicidad en nuestras vidas, algo que nos cause satisfacción, algo que nos cause placer. Pero también, por otro lado, podemos pasar todo un día entero tratando o intentando de resolver un problema o una dificultad. Es algo que cada uno de nosotros nos podemos identificar y podemos constatar que hay días difíciles. Hay días donde hacemos como cuando salimos de vacaciones, que nuestra intención es pues pasar un tiempo agradable. Cuanto más queremos hacer actividades que nos lleven a experimentar sentimientos placenteros, sabemos que siempre va a haber problemas, y a veces nos enfrentamos días con muchos más problemas que con actividades o buenos momentos en nuestras vidas. Y estos problemas pueden tomar diferentes formas. Para cada uno de nosotros es diferente, puesto que estamos en circunstancias diferentes, puesto que tenemos personalidades diferentes, puesto que tenemos posiciones socioeconómicas diferentes, porque tenemos carreras diferentes, porque tenemos oficios diferentes. Simple y sencillamente, entre hombre y mujer somos diferentes. Entonces, estos problemas pueden tomar formas, como les comentaba, de formas distintas. Por ejemplo, algunos podríamos tener problemas financieros, problemas que nos encontramos en el trabajo, tratando de resolver algún problema que se nos presenta durante nuestro horario laboral. Podemos tener, como les comentaba al principio, la pérdida de un querido o de un familiar cercano. Podemos tener, los que estamos casados, desacuerdos matrimoniales también, que nos agobien, que nos hagan pasar un tiempo de dificultad. Para algunos, algún tipo de enfermedad como la esterilidad, por ejemplo. Hay matrimonios que están buscando poder concebir un hijo y aún no les es posible, o algún daño en algún miembro o extremidad de nuestro cuerpo. Y ciertamente eso torna a una situación difícil en la que nosotros podemos encontrarnos batallando, y a lo largo del día nos abruman estos asuntos y problemas, y algunas veces podemos ser afectados en más de un espacio de nuestras vidas. Por ejemplo, podemos añadirle a un problema matrimonial un problema financiero, que sabemos nosotros que es una de las causas principales de divorcios en matrimonios cristianos, lo que es el área de las finanzas, lo económico. Y agregándole a lo económico, por ejemplo, podríamos haber pasado por algún accidente involuntario en el cual nosotros recibimos o padecemos de una lesión causada por ese problema, que eso nos impida poder trabajar. Entonces se van acumulando muchas veces los problemas, y quiero decirte que Dios en esta noche nos va a hablar en medio de estas dificultades, que a lo mejor yo no conozco tu situación personalmente, y les puedo testificar de que en mi vida he pasado tiempos así. He pasado tiempos donde digo, ay, es uno de estos días.
El otro día en el trabajo me pasó, fue uno de esos días. Fue uno de esos días en donde yo pensaba no iba a sacar todos los problemas que me habían llegado ese día, pero gracias a Dios, Dios es fiel y Dios obra de maneras misteriosas, ¿no? Entonces, cuando nos afectan muchos problemas a la vez, la situación se torna realmente dura para nosotros. Algunas veces los problemas nos puede conducir a una extrema desesperación en nuestras vidas, donde podamos contemplar el abandono de dicho trabajo o en unos casos terribles el abandono de la familia por los problemas que existen. Y el que estemos aquí nosotros buscando la dirección de Dios para llevar una vida mejor nos da una gran ventaja, puesto que Dios es especialista en convertir lo malo en bueno. Dice Romanos 8:28, y es en lo que nos vamos a concentrar esta noche, en lo que queremos que el Espíritu Santo nos hable, porque es real que pasamos situaciones difíciles. Pero dice la palabra en este pasaje, el apóstol Pablo escribe: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, en otras palabras, Dios trabaja en todas las circunstancias para bien, para aquellos que le aman y le siguen y están dentro de su propósito. Y como les comentaba esta noche, y los que nos escuchan en casa, creo que Dios quiere hablarte y decirte esto mismo, que si conforme eres llamado el día de hoy a estar aquí, si tú decides a vivir tu vida conforme a su propósito, todas aquellas cosas, como les comentaba, Dios es el especialista en convertir aquellas cosas malas en cosas buenas. Y este versículo nos recuerda que incluso en los momentos difíciles o desafiantes de nuestras vidas podemos confiar que Dios está obrando para nuestro bien. Y a veces, por las dificultades, se nos hace difícil creer que esa situación difícil puede salir algo bueno. Que podemos en esta noche ver que si confiamos que Dios tiene un propósito, tiene un plan, podemos encontrar la luz. Proverbios 16:3 nos enseña y dice esto: deja en las manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se cumplirán. Son promesas que escogí yo para podernos guiar a la intención de buscar de Dios. Buscar de Dios en medio de dificultad, en medio de los problemas. Así que cuando nos enfrentemos a estas situaciones difíciles, recordemos que Dios está trabajando a nuestro favor y que podemos confiar en su amor, que podemos confiar en su propósito. Y para ejemplificar lo que Dios hace en nuestras vidas, he escogido la vida de un personaje que es quizás, es de mis favoritos, pero en la escuela dominical yo creo que los maestros han sacado muchas enseñanzas acerca de la vida de José. Y es una vida que nos deja muchas enseñanzas, y precisamente vemos cómo este joven pasa por dificultad, pasa por una dificultad que ahorita estudiaremos y veremos cómo es que, a pesar de lo que está pasando en su vida, aprende a confiar en Dios, y su vida lleva altas y bajas, altas y bajas. Y esta historia nosotros la podemos encontrar en Génesis 37. Y esta historia comienza relatando la familia de Jacob, y nos presenta a su hijo favorito, que es José, a quien le regala la famosa túnica de colores. Y dice así Génesis 37 del 2 al 3: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila
y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y aquí en esta historia nos deja ver cómo José es el favorito de su padre. Su padre en favor a José le hace un regalo de una túnica de colores. Y cuando estudiamos esta parte, podemos ver, si profundizamos, que ellos apacentaban ovejas, eran trabajadores de animales, y los que saben cómo es que se crían animales, cómo se alimentan los animales, saben que es un trabajo sucio, es un trabajo que es arduo, que es muy físico. Y aquí nos presentan a un niño o un jovencito pues con una túnica. Sabemos que en aquellos tiempos no era como vamos a ir a la tienda y nos vamos a surtir de ropa. O sea, era difícil conseguir atuendos, pero a José se le regala un atuendo especial, un atuendo de alguien que no se iba a ensuciar mucho, ¿no? Porque ese era el aprecio que que Jacob le tenía a su hijo José. Entonces, ya para eso, los que tenemos hermanos sabemos que cualquier cosa es excusa para presumir que somos el favorito. ¿Cuántos pueden testificar eso? Yo creo que todos los que tenemos hermanos sabemos que es cualquier cosa. Si me tocó el pollo más grande o me tocó la última tortilla, no, es porque somos los favoritos. O si nos sueltan la tortilla por debajo así, con mantequillita así, recién hecha, entonces sabemos que eso es cuestión de segundos y se encienden los celos y la envidia entre hermanos, ¿no? Un celo santo entre hermanos. Entonces ahora imagínense, a José le regalan una túnica de colores para que no se ensucie el muchacho, mientras los demás están llenos de estiércol, de lodo, de todo, de sudor, y él con su tuniquita de colores para allá y para acá, bien suave, ¿no? Entonces, pero aquí también podemos notar algo, porque dice la Biblia que a su temprana edad José decide pasar tiempo con su padre. Recordemos que si alguien sabía encontrar la bendición de Dios era Jacob. Entonces José sabía que acercándose a su padre, pasando tiempo con su padre, era obvio que iba a ganar el favor de su padre. Entonces él estuvo ahí con su padre. Dice la palabra que él, aparte de pasar tiempo con su padre, era aquel que le informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. Entonces, agregándole José a que era el preferido de su padre, pues también era el que les llevaba todos los informes, o sea, el mitoterito, a lo mejor hasta chismes, ¿no? Pero pues la Biblia no menciona eso, pero sí menciona que él le llevaba la mala fama de sus hermanos. O sea que sus hermanos, había cosas que hacían que no le agradaban a su padre. Entonces José por ahí iba ganándose a su padre y el favor de su padre. Y sus 10 hermanos, llenos de defectos, vicios, eligieron pues el mal. Y más adelante lo vamos a ver más a profundidad. Pero lo que yo creo que José aprendió de su padre es cómo buscar el favor de Dios. Desde una edad temprana, él empezó a buscar el favor de Dios. Y yo creo que dentro de las enseñanzas que Jacob le daba a sus hijos, pues José era el más atento. José es el que captó cuando su papá le habló de la pureza sexual, de la verdad, de lo que Dios quería para su vida. Porque José durante su vida tuvo que haber sido un hombre que buscó a Dios. Y yo creo que si hubiera sido diferente, quizás José no hubiera llegado hasta donde llegó. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y quiero hacer un paréntesis para los jóvenes que se encuentran en este lugar, porque no quiero pasar por alto el hecho de que en su juventud José buscó.
Y aquí se encuentran jóvenes, y los que están aquí es porque Dios quiere que ustedes aprendan esto en esta noche. Y dice: alégrate, joven. En Eclesiastés 11:9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, este versículo nos anima a la juventud a seguir nuestros deseos y nuestros sueños, pero a recordar que Dios nos va a juzgar por nuestras acciones. Es un recordatorio de responsabilidad y equilibrio, joven. Quiero decirte que no desaproveches la oportunidad que tienes para buscar de Dios y ser ese hijo que Dios quiere que tú seas. Eclesiastés 12:1 también nos da un gran consejo para los jóvenes. Escuchen, jóvenes: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, de esos días de los que estábamos hablando al principio, de esos días que a lo mejor en tu corta edad puedes decir: es que a mí me ha pasado de todo a mi corta edad. Bueno, pues quiero decirte que entre más años tengas sobre esta tierra, más problemas vas a tener que resolver. Entonces, por eso es que Dios nos da este consejo a los jóvenes: antes de que vengan los días malos y lleguen los años los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Entonces, en otras palabras, este versículo nos insta a recordar a nuestro Creador mientras somos jóvenes. Jóvenes, esto es para ustedes. Antes de que lleguen los días más difíciles y que los años nos lleven a decir: ya no encontramos más placer en la vida, porque hay personas que llegan a este punto en sus vidas. Es un recordatorio de suma importancia que ustedes puedan dedicarse a cultivar una relación con Dios, una relación espiritual a temprana edad. Y cierro el paréntesis con eso. Y vamos a hablar acerca de lo que sigue pasando en la vida de José, cuando José tiene su primer sueño y se le ocurre contársela a sus hermanos. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, Josecito se estaba ganando una rifa para algo tremendo, y él tenía todos los boletos. Oíd ahora este sueño que he soñado, dice él. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Era obvio que le faltó tacto a José para hablar con sus hermanos y con sus padres en esta ocasión. Joven, ¿verdad? Seguramente él sabía lo mucho que sus hermanos ya lo odiaban, ¿verdad? Porque uno presiente cuando está cayendo mal. Entonces, yo puedo pensar que José ya sabía que sus hermanos tenían algún resentimiento en contra de él, porque los hermanos no nos guardamos como nos guardamos con los demás, ¿no? Entre hermanos nos decimos las cosas como son. Entonces yo puedo pensar que ya él estaba al tanto de que sus hermanos lo aborrecían. Pero dice la Biblia y menciona la Biblia que lo aborrecían aún más por las palabras que él les presentaba en esta ocasión. Los hermanos entendían perfectamente el significado del sueño. Un día José reinará sobre ellos y se enseñoreará sobre ellos. Entendieron, mas no querían creerlo. Pero algo que es bastante relevante en este sueño es que los manojos de trigo iban a representar algo importante en la vida de esta familia y en la vida de José. Y lo vamos a ver más adelante, cómo es que este sueño representaba el hambre que iban a pasar, y cómo José
iba a estar en la posición correcta. Y pasa el tiempo y José de nuevo tiene un gran sueño, y este sueño viene en Génesis 37 del 9 al 11, y dice: el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y ese sueño es algo que le compartió también José a sus hermanos y en esta ocasión a su padre y a su madre, y le contó a sus hermanos. Le contó a sus hermanos, y yo creo que en esta ocasión fue pues igual otra vez como joven, un poco imprudente al hacerlo, porque él ya sabía que sus hermanos le aborrecían. Desde ya antes él tenía entendido esto, y aún así les cuenta el sueño. Y ahora, en esta ocasión, aún peor para los hermanos, no nomás eran sus hermanos que se iban a inclinar ante él, sino que también la luna y el sol representaban a sus padres. Entonces fue como el acabose. Fue así como que no, José ya debemos de darle ese premio. Y continúa la Biblia diciendo en el capítulo de Génesis 37, y lo podemos ver aquí arriba en las diapositivas, y lo pueden ir leyendo ustedes, y no quisiera leer tanto, y más o menos quiero dar una reseña para darnos una idea de lo que está pasando. Jacob envía a José a buscar a sus hermanos que están apacentando las ovejas. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacentan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Bien obediente, pues. ¿Cómo nos iba a ganar el favor del padre? Le habla, inmediatamente va, le dice: aquí estoy yo, padre, ¿qué se te ofrece? Pues claro, pues sabía que con la camisetita que portaba, pues no iba a tener que más que pasar la orden de su padre, ¿no? Heme aquí. Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. O sea, ve a ver qué andan haciendo aquellos, como era costumbre de José ir a pasarle el reporte de lo que hacían sus hermanos. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Ellos estaban apacentando ovejas en Siquem. Y pues puedes decir tú, pues es una misión totalmente normal, no pues qué extraño tenga, si ya sabemos que José eso es lo que hace, ¿no? Él lleva y trae la información a su padre, es como el supervisor ahí de la familia, con la excepción de que los hermanos de José están en Siquem. Y Siquem es un lugar donde la familia fue influenciada y perjudicada por influencias mundanas. Y yo creo que ahí es donde la Biblia habla de que la mala fama de sus hermanos, o sea, que andaban haciendo cosas malas, o sea, eran mala fama, pues eran que hacían cosas malas, ¿no? Y eso es lo que José llevaba, ¿no? Y vamos a ver cómo es que esas influencias llegan a penetrar la mente y el corazón de sus hermanos para intentar perjudicar a José. Y aquí es donde sigue diciendo el capítulo 37, versículo 18 al 22. Los hermanos de José forman un complot para matarlo. Y es aquí donde les digo que ellos se dejan influenciar por prácticas mundanas. O sea, Jacob, un hombre de Dios, transmite a su hijo José, pero sus otros hijos no lo reciben igual. Sus hijos se dejan influenciar en aquellas tierras
por aquellos placeres pecaminosos y empiezan a armar un complot para matar a su propio hermano. Algo terrible, algo con una profundidad de maldad tremenda. Y vamos a ver un poco de los detalles de ese suceso aquí, y vamos a ver cómo es que a José le empieza a tener días malos. Ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenían sobre sí. La túnica de colores era la señal del favoritismo del padre para José. ¿Se pueden imaginar la escena donde lo agarran sus hermanos para matarlo, para hacerle un daño? Yo creo que ellos miraban la túnica y sentían odio para llegar al punto de quererlo matar. Y quiero hacer una analogía aquí. El favor del Padre es como esa túnica sobre nosotros los cristianos. Mucha gente nos mira hacer las cosas bien, hacer diferente, cuando somos diferentes, cuando las cosas parecen ser que todo nos sale bien. Pero ellos miraban esa túnica y decían: ese es el favor que tiene mi padre sobre mi hermano, quiero arrancarle ese favor. Y dice la Biblia que José gritaba para que sus hermanos lo dejaran en paz. Ha de haber sido algo traumático el pasar por algo así. Sus hermanos debieron de haber tenido un placer muy perverso al hacer eso, porque sabían lo que significaba esa túnica, el arrancarle esa túnica. Y para él debió de haber sido algo particularmente doloroso que le arrancaran esa túnica. Y es, como les comentaba, el favor de Dios sobre nosotros es como esta túnica, y tenemos una seguridad, una aseguranza de parte de Dios. Y creo que el mundo busca, intenta arrancarnos, pero ¿cómo funciona una aseguranza? Sabemos que una aseguranza nos pasa algún problema y alguien más paga por nosotros, y sabemos quién es. Es nuestro Dios, nuestro Padre. Continúa la Biblia mencionando que después de que arman este complot, uno de sus hermanos dice: no, pues no hay que matarlo, nomás hay que aventarlo en un hoyo, en un pozo, y pues ahí que quede. Él tratando de calmar a sus hermanos, porque la intención era matarlo. La intención era matarlo y llevarle la misma túnica a su padre y decirle: ¿sabes qué? Se lo comieron las bestias. Pero dice la Biblia que Rubén dice: no, mejor hay que aventarlo al pozo. Y Rubén pensando: pues yo después llego por él y los saco. Pero no, o sea, otro más astuto dice: no, pues vamos a mejor venderlo y así le sacamos provecho. Y mientras José estaba en el pozo gritando para que sus hermanos lo dejaran libre, se sentaron, dice la Biblia que se sentaron a comer pan. ¿Quién pudiera hacer eso? Se sentaron a comer pan. Entonces se tornaba esta situación aún más terrible, porque José gritando por su vida, clamando por su vida, sus hermanos jijiji, jajaja, comiendo pan. El carácter despiadado de sus hermanos es evidente, porque podían tranquilamente comer con José encerrado en un pozo. Podían sentarse y disfrutar de la comida, mientras que sus corazones estaban decididos a asesinar a su hermano. Y eso es obvio que José lo estaba sintiendo, y se tornó en una pesadilla la vida
de José, de tener favor de su padre, de estar de supervisor de la casa, de saber que Dios lo iba a usar de una manera, porque yo creo que cuando José tiene esos sueños, es por eso que puede hablar con tanta facilidad, porque sabe que Dios lo quiere usar. Y no me imagino el tormento que sufrió José mientras estando en ese pozo, sus hermanos comiendo. Sigue diciendo, cuando José suplicaba a sus hermanos por lo que le hicieron, los hermanos de José llenos de envidia, ciertamente, se puede ver la envidia, puesto que le arrancaron la túnica, lo vendieron a unos mercaderes ismaelitas. José es llevado a Egipto como esclavo. Y así es como José llega a ser esclavo de Potifar, un oficial del faraón. Pero nos relata la Biblia que cuando José llega ahí como esclavo a la casa de Potifar, rápidamente Potifar puede notar que José es alguien con un favor especial. Dice la Biblia que José todo lo hacía bien y podía administrar con facilidad las cosas y podía él solucionar problemas con facilidad. Y Potifar lo nota luego y lo pone como jefe de su casa. Un hombre joven, fornido, apuesto, otra vez en una posición de haber estado en un pozo clamando por su vida. Ahora es otra vez nuevamente, parece ser un día bueno, un día en la que puede navegar, administrar, estar bien comido. Pero pasa algo terrible en la casa de Potifar. Viendo la esposa de Potifar a José, ella tuvo deseo, dice la Biblia que deseo sexual por él. Y es ahí donde yo les comentaba al principio que yo creo que mientras José pasaba tiempo con su padre le enseñó lo que Dios demandaba de él, una pureza sexual. Y José se puede resistir a la tentación que viene a su vida y se niega a tener relaciones con la esposa de Potifar. Pero la esposa de Potifar no se queda contenta con eso y hace un plan para acostarse con él, y cuando su plan fracasa, ella decide levantarle un falso a José y acusarlo para que él sea encarcelado. Después de estar en una casa con todo el favor, con todas las llaves de la casa, puedes hacer todo, tú encárgate de todo. Ahora es ante los ojos de Potifar un traicionero y ahora es encarcelado por esa situación. Pero José sabe que él es libre de culpa, y por esa falsa acusación a José, él es llevado a prisión. Pero ahí en prisión nuevamente, en un lugar oscuro, yo me imagino que no era un lugar grato, en un lugar oscuro, en un lugar donde iba a sufrir. Otra vez José se encuentra en un sufrimiento. Pero yo puedo ver aquí que su relación con Dios no mengua, su relación con Dios continúa, y es aquello que lo mantiene con ese favor que lo caracterizaba. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que José es capaz de interpretar los sueños de unos compañeros de él. Él logra ganarse el favor del capataz de la prisión, del encargado de la prisión, y nuevamente se posiciona para administrar. O sea que sus dones, él estaba trabajando en los dones que Dios le había dado, y su relación con Dios le permitía tener entendimiento de los sueños que sus compañeros tuvieron. Y esos compañeros
resulta que uno de ellos se restituye en la casa del faraón y José le dice: hey, cuando estés ahí, no se te olvide, pues que échame la mano, yo estoy aquí acusado falsamente. Pero se le olvida al copero, pues ya bien contento de que no tiene que estar en la cárcel, se le olvida. Pasan algunos años ahí, pero llega un tiempo donde el faraón también tiene un sueño que nadie puede interpretar. Y el copero se acuerda de José, y José interpreta el sueño del faraón con una predicción de una gran hambruna que vendría sobre Egipto. Impresionado el faraón con la sabiduría de José, lo nombra gobernador de todo Egipto. Ahí nomás. 2 años de cárcel. Después de haber interpretado el sueño del copero, José llega ante el faraón con la oportunidad de posicionarse y Dios le da favor. Vamos, José, ahí va. Este sufrimiento va tornando. Y José se encuentra en la posición de gobernador sobre Egipto cuando, como se había predicho a través de José, cae una hambruna tremenda sobre Egipto. Y es ahí donde José empieza a usar los dones que Dios le da para administrar, y Egipto tiene reservas. Pero esa hambruna se esparce hasta la tierra de Canaán, donde están sus hermanos, donde está su familia, aquellos hermanos que le causaron tanto, pero tanto sufrimiento. Imagínense un niño de casa pasar tiempo con asesinos, con violadores, con personas con maldad en su ser. Vivir fuera de la protección de su papá, porque recordemos que la Biblia nos menciona que él pasaba tiempo con su papá. Yo imagino que lo extrañaba, que anhelaba pasar tiempo con su papá. Y es en este tiempo de hambruna que finalmente sus hermanos fueron enviados a Egipto. Fueron enviados a Egipto para recaudar alimento para sobrevivir. Recuerden que en el sueño en el primer sueño de José eran unos manojos, y les comentaba que esto iba a suceder, que se había predicho en el sueño ese que José iba a poder ayudarles en el tiempo de hambruna. Y cuando llegan a Egipto, dice la Biblia que José los reconoció. ¿Se pueden imaginar el sufrimiento, el poder reconocer a tus hermanos y que tus hermanos no te reconozcan después de haberte hecho pues algo tan terrible? Y es ahí donde José los encarcela a ellos también. Aquí los tenía José, en la palma de su mano, para hacer con ellos como a él le placiera. Pero no era lo que José tenía en mente, porque dice la Biblia que él llega a un momento donde él tiene que sanar. Y muchas veces cuando estamos pasando por situaciones difíciles es necesario llorar. Dice la Biblia que él lloró y terminó de llorar y dio el plan para conocer a su otro hermano que había nacido después de él. Y yo creo que ahí es donde Dios le dijo: ¿sabes qué, hijo? Tienes que perdonar. Les comentaba que los problemas a veces se presentan en formas de problemas interfamiliares, problemas que tenemos con el cónyuge, que tenemos con nuestros hijos,
que son altas y bajas. Quizás no es tan terrible como lo que le pasó a José. Quizás a ninguno de nosotros un hermano nos ha querido asesinar, pero recordemos que el no amar a nuestros hermanos, el no dar lo bueno, es contado por pecado. Y muchas veces nosotros nos aferramos a nosotros mismos y somos egoístas. Como esposo a veces nos cuesta ceder en algún problema o en alguna circunstancia. Y es ahí que José perdona a sus hermanos y hace todo un plan para bendecirlos, para reconciliarse con ellos, para lograr cerrar ese capítulo, ese terrible suceso, esos malos días que él pasó. Porque pudo entender una cosa, que los días malos que a él había pasado de tormento, en un pozo, encerrado, mientras sus hermanos comían, mientras sus hermanos deseaban que él estuviera muerto, mientras que él estuvo en la cárcel, abandonado, mientras él vivió la acusación de violador, mientras él estuvo batallando fuera de su casa, él entendió que si él no hubiera pasado por esto, que si esta historia no nos enseñara que aquellos que nos hacen daño también tienen que recibir perdón de parte nuestra. Y el perdón no es fácil, pero sí es esencial para la sanidad de nosotros mismos. Y José nos muestra que el perdón nos permite ser libres de la ira y del resentimiento, porque cuando sus hermanos no lo reconocen, él los encierra. Yo creo que pensando, sabes que ahorita los voy a hacer giras a todos, ahorita puedo hacerlo. Pero él fue tentado, pero José se negó a pecar en contra de Dios. José también entendía que Dios tenía un plan para su vida y la reconciliación de sus hermanos era parte de ese plan. Dice Proverbios 4:23, un versículo que tiene una gran enseñanza. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso significa que debemos cuidar nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras emociones. Todo lo bueno o lo malo que hacemos empieza en nuestro corazón. Por lo tanto, es importante cuidarlo. ¿Y qué hubiera pasado si José hubiera dejado que la amargura se apoderara sobre su corazón? Es probable que hubiera pagado con la misma moneda. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación también. Como les comentaba, hay personas que desean arrancarnos el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y hay personas que lo intentan. Y hay personas que nos lastiman. Y hay personas que nos desean el mal. Y es probable que si no estás pasando por eso, es probable que lo pases. Y es probable que seas llevado por algo similar. Y debemos entender que si cultivamos amor y bondad en nuestro corazón, eso se va a reflejar en nosotros, en nuestras acciones y palabras. Así que hay que recordar que necesitamos mantener nuestros corazones llenos de amor, cuidarlo, cultivar una relación con Dios, así como lo hacía José. Porque dentro de toda su dificultad, él nunca dejó de tener
tiempos de intimidad con Dios, con sueños, en oración, buscando el por qué estaba pasando por esto. Y es ahí donde José, por el favor que tenía delante del faraón, rescata a su familia. Rescata a su familia de una muerte inminente. Entonces él puede recibir todo el mal, pero dar todo lo contrario. Y es a través de Dios, de la única manera que podemos hacerlo. Llenarnos de Dios es lo único que nos va a ayudar a pagar el mal con bien, así como José lo hizo en esta ocasión, porque él entendía que el plan de Dios era aún mayor que el plan que él pudiera tener. ¿Qué hubiera pasado entonces si José nunca es vendido a las madianitas? Entonces José nunca va a Egipto. Y si José no va a Egipto y nunca es vendido a Potifar, entonces nunca va a ser vendido a Potifar. Y si nunca es vendido a Potifar, la esposa de Potifar nunca lo iba a acusar de violación. Si la esposa de Potifar nunca lo hubiera acusado falsamente de violación, entonces nunca lo hubieran metido a la cárcel. Y si nunca lo hubieran metido a la cárcel, nunca se hubiera encontrado al panadero y al copero del faraón. Y si nunca se hubiera encontrado al panadero y al copero del faraón, nunca hubiera interpretado sus sueños. Si nunca hubiera interpretado los sueños de ellos, nunca hubiera interpretado los sueños del faraón. Y si nunca hubiera interpretado los sueños del faraón, él nunca hubiera sido el primer ministro. Si no hubiese sido el primer ministro, nunca hubiera administrado con prudencia la hambruna que venía sobre la región. Si nunca hubiera administrado esa gran hambruna que venía sobre la región, entonces nunca hubiera la familia de Canaán perecido a causa de la hambruna. Si su familia en Canaán pereció a causa de la hambruna, el Mesías no vino de una familia de muertos, ¿verdad? Si el Mesías no hubiera venido, entonces Jesús nunca vino. Si Jesús nunca vino, entonces tú también estás muerto y sin esperanza en este mundo. Pero no fue así, porque Dios tenía un plan aún mayor. Detrás de todo el sufrimiento que José pasó, detrás de cada circunstancia en la que José se encontró, este era el plan de Dios para nosotros, incluso para nosotros. Entonces quiero decirte que el sufrimiento que puedas estar pasando, aquel problema que puedas estar pasando, lo único que tienes que hacer es confiar en que Dios no se equivoca, en que Dios te va a llevar a un lugar de bendición. Y tienes que entender que ese lugar de bendición no significa que va a ser placentero todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en este tiempo que José pasó de dificultad, su carácter fue forjado. Él tuvo que abandonar esa túnica, esa posición. Él tuvo que ser pasado por estas circunstancias para cuando llegara el momento de salvar a su familia, cuando él tuviera el alcance para preservar a esta familia, él pudiera tomar la decisión adecuada y las cosas se dieran así como se tienen que dar, para que de la familia de las 12 tribus de Israel se diera nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y asimismo
nosotros debemos recordar nuevamente con el versículo con el que comencé, que viene en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Yo quiero decirles que cuando estaba estudiando esta clase me tocó darles a mis niños un devocional que hablaba de algo parecido. Y yo quisiera compartirles lo que me tocó enseñarles en ese tiempo. Fue de que los ingredientes de un pastel de chocolate consta de harina, huevo, azúcar y el chocolate sin sabor. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Cocoa. Y si tú pruebas la cocoa así nomás pura, es amarga. Si comes así la harina nomás, pues te deja así, no puedes hablar, te deja masa en la boca. Un huevo así, pues nomás Rocky, ¿no? Entonces, pero si mezclas todo y lo horneas, lo pasas por fuego, tenemos un hermoso pastel de chocolate con un buen sabor. Es un propósito diferente. Entonces, algo amargo y algo dulce como el azúcar es necesario para que eso suceda. Y es lo mismo con nosotros. Es lo mismo en nuestras vidas. Va a haber circunstancias difíciles, situaciones amargas, situaciones en las que tenemos que perdonar, situaciones en las que tenemos que ceder. Pero también va a haber situaciones en las que estemos de gloria en gloria, como lo predicaba la maestra, donde podemos andar con la vida como miel, disfrutando lo dulce. Pero también tenemos que pasar por cosas difíciles. Pero todas esas cosas cooperan para un producto final que va más allá, que es el plan de Dios. Y debemos confiar que solo el poder y la misericordia de Dios son capaces de librarnos de la maldición que el mundo nos quiere ofrecer. Porque el enemigo viene a querernos confundir, a hacernos pensar que lo que estamos pasando es porque somos culpables. Dice la Biblia que cuando sus hermanos están en la cárcel, uno de los hermanos dice: ¿saben qué? Ya sé por qué nos está pasando esto. ¿Se acuerdan la que nos aventamos con Josecito? Por eso estamos sufriendo así. Y puede llegar el enemigo a quererte confundir con esas palabras, con esa voz de condenación, y eso te va a desviar del propósito real por el cual Dios te está pasando, por esa tribulación, por esa angustia. Y yo quiero pedirte en esta noche, yo ya acabé con mi clase o con esta enseñanza,